la brillante exposición de John Ackerman, y sí, tiene razón, no quería comentarlo, pero bueno, ya que me hace comentarlo, sí se invitó a muchas personas. Queríamos hacer un foro muy plural con las distintas posiciones, algunos que tienen diferentes ideas sobre la reforma o la propuesta de reforma del Ejecutivo Federal o del PAN o del PRD, pues sí aceptaron venir, ¿no? Va a haber personas aquí que mantendrán posiciones diversas, pero hubo otras personas que por razones personales o profesionales no aceptaron venir o no pudieron venir. Invitamos, por ejemplo, para esta mesa al doctor Enrique Krause, se disculpó, no podía venir. Invitamos al jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, para esta mesa no pudo venir. Y para otras mesas invitamos al director de Pemex, al licenciado Lozoya, al secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, al subsecretario de Energía, Ochoa Reza. Invitamos también al director de la Comisión Federal de Electricidad, a Francisco Rojas, y bueno, a Marcelo Ebrard, entre otros, ¿no?, que no pudieron venir. Pues se hizo la invitación, se les insistió y no pudieron venir. Ahora déjenme presentar, y tengo el gusto, simplemente para información de ustedes, ¿no?, porque la intención del director y la mía siempre fue hacer un seminario plural con todas las posiciones. Déjenme ahora presentar, lo conocen también muchos de ustedes, al doctor Javier Patiño Camarena. El doctor Javier Patiño Camarena es un destacado investigador de este instituto, es doctor en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia, y ha escrito numerosas obras sobre derecho constitucional, sobre política exterior, y lo invité a esta mesa porque tiene un libro, me parece a mí un muy buen libro, sobre el petróleo, que se llama La hazaña jurídica petrolera, que fue editado originalmente por Pemex y posteriormente por Rúa. El doctor Patiño Camarena sobre todo se conoce mucho en el ámbito electoral mexicano. Él es autor de un manual muy importante, yo creo que el manual de derecho electoral más importante en nuestro país, que se llama Derecho Electoral Mexicano, que ha sido publicado tanto por la UNAM como por el IFE. Y otros libros, por ejemplo, en este momento él está escribiendo sobre federalismo, tiene una obra colectiva que se llama El Caleidoscopio Federalista Mexicano. Se han publicado 19 semblanzas de las entidades federativas de nuestro país y quiere concluir las semblanzas de todas las entidades federativas de México. También está escribiendo La organización política y jurídica del Distrito Federal, otro libro sobre el poder constitucional reformador y las reformas a la Constitución de México. Ha ocupado, bueno, muchos cargos públicos en el Seguro Social, en tribunales de este país, participó también como magistrado en algunos tribunales, y fue muy conocido porque en una época reciente de la historia de nuestro país fue el fiscal para la atención de delitos electorales, fue el titular de la FEPADE, en la época en que los órganos electorales en México aún no estaban tan desprestigiados. Entonces, le doy la palabra. Tiene un currículum muy amplio que no leo, es profesor de muchas universidades, de la UNAM, del ITAM, de otras universidades. Le doy la palabra al doctor Patiño Camarena. Muy buenos días tengan ustedes. Desde luego, en primer término, quiero agradecerle a Jaime Cárdenas la invitación para formar parte de esta mesa, que me complace mucho por esta conversación de la realidad moral e intelectual de Lorenzo Meyer y de John Ackerman. Respecto de mi intervención en esta ocasión, quisiera empezarla refiriéndoles a ustedes un pasaje de un extraordinario historiador británico, Alan Knight, que escribió una obra muy importante sobre la Revolución Mexicana y que recientemente ha concluido una obra importantísima sobre México con 3 volúmenes, uno referido a la época prehispánica, otra a la época colonial y otro al México contemporáneo. Knight considera que para escribir una historia general se tiene que escribirla en torno
de preocupaciones y de problemas torales y fundamentales. Porque solamente de esta manera se le puede dar sentido a una serie de detalles que de otra manera están inertes, que son datos muertos. Considera él que lo importante es poner de manifiesto la dinámica de cambio que se puede suceder en un país determinado. Bien, debo decirles que yo participo plenamente de esas consideraciones de Alan Knight. Yo considero que es importantísimo que para poder reflexionar con acierto en cuestiones constitucionales se requieren de dos condiciones fundamentales. La primera de ellas, tener un sólido conocimiento jurídico. Pero no basta con tener un solo conocimiento jurídico, se requiere tener un sólido conocimiento histórico. En alguna ocasión, estando en la librería de un amigo mío, me encontré con un libro de un autor que figuraba en la primera página, se llamaba I. Asimov, al que se me hizo familiar su nombre porque yo en aquel entonces gustaba mucho de la ciencia ficción y conocía a un escritor llamado Isaac Asimov, que era algo así como el sinónimo de la ciencia ficción. Sus obras fundamentales sobre Fundación e Imperio, Nueva Fundación e Imperio. Pero de repente yo me encontré con un libro de un señor llamado I. Asimov, que escribía un libro que se llamaba La Tierra de Canaán. Me puse a entreleerlo ahí mismo en la librería y quedé tan fascinado que me lo compré, y después de que volví a la misma librería con el ánimo y el deseo de ver si había otro libro de ese señor I. Asimov, y me encontré con una cantidad enorme de libros, como con 10 o 12, los persas, los griegos, el nacimiento de Estados Unidos, Francia, etc. Libros espléndidos. Y al principio yo me resistí a creer que Isaac Asimov fuera I. Asimov, porque Isaac Asimov estaba volcado en el futuro y I. Asimov estaba enclavado en el pasado. Y de repente todo se me aclaró. De repente entendí que nadie puede concebir al futuro si no conoce bien al pasado. Porque solamente quien conoce el pasado está en condiciones de entender al presente y puede medianamente intuir la posibilidad de crear un mundo mejor. En ese estado de cosas, también encuentro oportuno referirles a ustedes que tengo la convicción íntima, sincera, de que cada época de la historia vive con mayor intensidad una idea en relación a las demás. Y desde este mirador, yo me atrevería a decir que algo que ilustra particularmente bien esta idea es precisamente los estudios de Edmundo Gorman, porque él nos proporciona la clave para entender a todo el México del siglo XIX. Cuando nos dice que la clave para entender ese mundo del siglo XIX son las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y efectivamente, esas relaciones entre la Iglesia y el Estado están presentes desde el principio del siglo XIX, cuando la política se hace en los cuarteles y en las iglesias, hasta en el arreglo que tiene Porfirio Díaz con la Iglesia, con un modus vivendi, a resultas de su gran amorío con Delfina, que está a punto de morir y que le pide que busque la forma y términos de que se revoque la excomunión que le decretó la Iglesia. Pues de la misma forma que Edmundo Gorman nos proporciona esa llave para entender al mundo del siglo XIX, yo diría que la clave para entender al México del siglo XX es la expropiación petrolera. Nada más que la expropiación petrolera se lleva a cabo en dos momentos.
es un fenómeno dinámico. La expropiación petrolera, todo el mundo lo sabe, es en 1938, pero la expropiación petrolera también es en 1900. Toda la historia de México, de 1917 a 1938, es crear el andamiaje jurídico necesario para que se pueda llevar a cabo. Permítanme ustedes, para ilustrar esta tesis, referirles algunos aspectos que considero fundamentales. En el siglo XIX en México se sucedieron dos posturas en relación a los jugos de la tierra, dos posturas en relación a los recursos del subsuelo. Una primera de esas posturas se quedó muy claramente expresada en las ordenanzas reales de minas de 1783, porque en ella se diferenciaba perfectamente al dueño de la superficie del terreno del dueño del subsuelo, de las riquezas del subsuelo, al superficiario y a la corona, que para el pensamiento de la época equivalía a la nación. Es decir, se distinguía y se decía: quienes tengan la posesión de un terreno pueden aprovecharlo, pero ello no les da derecho a aprovechar las riquezas que se encuentren en el subsuelo. Esta postura que fue recogida debidamente por las Reales Ordenanzas de 1783, siguió vigente en México durante la primera mitad del siglo XIX, porque en la Constitución de Apatzingán hubo quienes tuvieron la previsión de que en el artículo 211 establecieron que en tanto se dictaran las nuevas leyes que se requerían, seguirían subsistentes las leyes que se habían expedido durante la corona, en lo que no se opusieran a los propósitos libertarios, o que no fueran derogadas por ese y algunos otros decretos de manera expresa. De manera tal que, en consecuencia, esta distinción entre el dueño de la superficie del terreno y el dueño de las riquezas del subsuelo es una distinción que estuvo vigente hasta 1824, donde se piensa que el derecho de propiedad es un derecho para usar, para disfrutar y para disponer libremente de una cosa. En 1857 se tiene la misma postura, pero en ese congreso ya se da un pequeño avance, porque se establece que la propiedad de las personas, que la propiedad particular de las personas se puede expropiar siempre y cuando sea por causa de utilidad pública y previa una indemnización. Pero esa Constitución del medio siglo, como decía Ponciano Arriaga, fue una Constitución meramente política que no recogió muchas de las propuestas tendientes a resolver los grandes problemas sociales que aquejaban al pueblo de México en aquel entonces. De manera tal que entonces la Constitución del 1857, por un lado, configura al derecho de propiedad como un derecho para usar, disfrutar y disponer libremente de las cosas. Por otro lado, señala que se puede expropiar la propiedad por causa de utilidad pública y previa indemnización, pero no recoge fórmulas que se habían hecho valer, que se habían propuesto en el Congreso, tendiente a resolver los grandes problemas sociales que padecía el pueblo de México. De esta situación se van a valer los legisladores porfiristas para, en un momento dado, aprovechar este vacío constitucional, y logran, a través de una serie de situaciones un poco especiales que empiezan con el Código Civil de 1884, que después se proyectan a la Ley de Minas de 1884 y que después se proyectan a la ley petrolera de 1901. Y a partir del hecho de que la Constitución no había recogido una serie de
principios que se habían hecho valer, tendientes a delimitar al derecho de propiedad, durante el porfiriato se va a sostener la tesis de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y que en consecuencia el propietario del suelo es también propietario del subsuelo y que su propiedad comprende de su superficie hasta el cielo y de su superficie hasta el infierno. En este estado de cosas, durante el porfiriato, ya sabemos, se dan una serie de circunstancias muy particulares que van a dar como resultado el que de repente Flores Magón, Ricardo, en su programa del Partido Liberal, formule una crítica muy enjundiosa y muy puntillosa respecto al progreso porfirista que tanto se cacareaba por aquellos días. Se suceden el plan de San Luis y el movimiento político de Madero, el plan de Ayala y el movimiento social de Zapata, el plan de Guadalupe y el movimiento constitucionalista de Carranza, y estos planes, caudillos y movimientos configuran lo que podríamos llamar la columna vertebral de lo que se ha dado en denominar la Revolución Mexicana, que desde luego tiene otros planes, otros caudillos y otros movimientos, pero estos son la columna vertebral. Ahora, lo que es muy importante respecto de estos planes es clarificar y evidenciar y explicitar que en ninguno de ellos existe ningún tipo de pronunciamiento sobre la riqueza. Existen algunos pronunciamientos tangenciales sobre, como lo señalaba Lorenzo Meyer, las imposiciones externas al petróleo. Pero sobre el petróleo propiamente dicho. De manera tal que se va a suceder en estos momentos, después de que se suceden estos planes, caudillos y movimientos, va a haber un momento toral fundamental, que es cuando se cruzan el talento político de Carranza con el genio jurídico de Luis Cabrera, primeramente y después de Pastorro, y a partir de ese momento las cosas van a ser de otra manera. A partir de ese momento. Porque con Luis Cabrera, Carranza, los planteamientos básicos del movimiento constitucionalista, porque ya lo sabemos, Madero con su plan de San Luis lo que quería era ponerle fin a la perpetuación de los mismos hombres en el ejercicio del poder. Zapata lo que quería es que la tierra fuera para quien la trabaja. Carranza lo que quería es sacar de los pinos al sátrapa, al Victoriano Huerta, que se había hecho del poder asesinando al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Pero hubiera un planteamiento total sobre el petróleo. Pero se cruzan en el camino, primeramente, este abogado singular que es Luis Cabrera, y a partir de ese momento las reivindicaciones del plan de Guadalupe van a cobrar otra dimensión. Por eso Carranza inmediatamente pide que le traigan el plan de Guadalupe y lo reforma. Y entonces se explicitan todas las leyes revolucionarias que a partir de entonces se van a expedir. Y a partir de entonces se expide la primera, la ley de 1915, la ley agraria, que es obra indudable de Luis Cabrera, y después se van a suceder las primeras leyes laborales, la de Jalisco, la de Veracruz, la de Yucatán, etc. Y se va a ir delineando una nueva idea. Va a empezar a delinearse una nueva idea del derecho. Pero después, curiosamente, Carranza se encuentra con otra persona singular que es Pastorro. Curiosamente los dos son poblanos, ¿eh? Es un dato que no debemos pasar desapercibido, porque Puebla es un estado bastante reaccionario. Bastante reaccionario, pero no obstante que es bastante reaccionario, tiene personas de una gran enjundia intelectual. Y entonces se encuentra con Pastorro y Carranza, me lo imagino diciéndole:
póngase a estudiar el problema del petróleo. Y Pastor Rué se pone a estudiar el problema del petróleo. Y pasados algún tiempo se lo vuelve a encontrar y le pregunta a Carranza, ¿me hizo caso? ¿Y qué le dice Pastor Rué? Sí. ¿Y cuál es el resultado de ello? Y voltea y le dice Pastor Rué, que ha sido inconmensurable el despojo de que ha sido objeto la nación mexicana. Y cuando le dice eso, le dice Carranza, explíquemelo, y se lo lleva tomado de codo. Y en ese momento empieza a montar en cólera Carranza. Empieza a montar en cólera Carranza al darse cuenta de la monstruosidad del despojo de que había sido objeto la nación mexicana. Y entonces en ese momento Carranza quiere echar abajo las leyes que habían despojado a la nación mexicana de la riqueza del subsuelo. Pero muchos abogados le dicen que no es posible porque un principio básico del derecho es el principio de seguridad. Y una piedra toral en el principio de seguridad es el principio de la no retroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna. De manera tal que Carranza pues insiste en pensar y encontrar una solución hasta que el mismo Pastor Rué le dice la única manera en que podemos resolver eso es a través de leyes constitucionales. Porque las leyes constitucionales son las únicas que por su propia naturaleza pueden actuar en perjuicio de personas en el pasado. Y en ese momento Carranza hace nuevamente lo que ya había hecho con Luis Cabrera, traigan el plan de Guadalupe, y lo vuelve a reformar y entonces convoca un Congreso Constituyente. Y convoca un Congreso Constituyente porque quiere que a través de la Constitución se sienten las bases para poder echar abajo las causas que habían hecho posible el despojo de las naciones, el despojo de la nación mexicana de sus recursos petroleros. Precisamente en el momento en que ya se hizo evidente que el petróleo va a ser el gran energético del siglo XX. Y entonces Carranza modifica el plan de Guadalupe y convoca al Congreso Constituyente. Y convoca al Congreso Constituyente con el objeto de hacer lo que señalaba Lorenzo hace un momento, lo que señalaba John, con el propósito de consignar en el artículo 27 una serie de principios que van a ser el escudo protector de la soberanía nacional. Y curiosamente, en ese Congreso Constituyente de 1917, que es convocado en los términos y condiciones que acabo de mencionar, el último artículo que se discute y que no se discute es el artículo 27. Se somete a la consideración de la Asamblea el día 30 de enero. El día 30 de enero. Y cuando se somete a la consideración de la Asamblea, todo el mundo lo aprueba. No hay discusión. ¿Por qué no hay discusión? Pues porque, entre otras cosas, no se quería que hubiera discusión. Porque se sabía de la capacidad explosiva que contenía ese artículo en su articulado. Y se sabía que tan pronto como se conociera, pues iba a dar como resultado la reacción de los enemigos de la Constitución y particularmente de los más poderosos, que eran las compañías extranjeras. Y que iban a hacer lo imposible por echarlo para abajo. De manera tal que entonces se convoca el Congreso Constituyente para crear el artículo 27, para consignar en él una serie de principios que finalmente van a ser los que van a hacer posible la expropiación petrolera. Pero ese artículo mágicamente no se va a discutir. ¿Por qué no se va a discutir? Porque todo se trabajó en casa de Pastor Rué. Todo se trabajó en casa de Pastor Rué y los que estaban interesados estuvieron allí y participaron de manera muy activa. Total, que se expide, se promulga la Constitución y podría decir que en ese momento estamos en una circunstancia en que, podría decir yo, que iniciar una revolución es sumamente difícil. Pero si iniciar una revolución es sumamente difícil, llevar a esa revolución o a ese movimiento revolucionario a un primer triunfo importante es casi imposible.
Pero no es sino después de que se logra ese imposible o ese casi imposible cuando empiezan realmente los problemas. Y esto fue precisamente la situación en la que se encontraba México en ese entonces. Se había iniciado un movimiento revolucionario, se había logrado llevar a ese movimiento revolucionario a un primer triunfo muy importante que fue la promulgación de la Constitución de 1917, pero no sería sino a partir de entonces cuando se iban a vivir los grandes problemas. Y esa es la historia de 1917 a 1938, 21 años, poca cosa. Pero es una historia muy interesante, porque en esos 21 años, ¿por qué los principios del artículo 27 no se hicieron realidad o no tuvieron una concreción inmediata? Entre otras razones, porque faltaba todo el andamiaje jurídico, ¿no? Faltaban las leyes reglamentarias, pero faltaba, por ejemplo, crear un movimiento obrero. Faltaba crear un movimiento obrero, y es precisamente en esos años que se crea la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, se crea el Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera. Y no solamente, sino como ya apuntaba Lorenzo hace un momento, se expide la ley de expropiación. No, pues la ley de expropiación sin ley de expropiación. Entonces, todos esos años son años en los que unos empujan para hacer realidad los principios del artículo 27 y otros empujan para volverlos obligatorios. De manera tal que entonces uno se pregunta, ¿realmente la expropiación petrolera fue producto de una crisis o fue de un movimiento planeado que no se conocía en detalle porque más que salvo por aquellos que estaban realmente impuestos? De manera tal que entonces la expropiación petrolera tiene toda la razón Lorenzo Meyer al decir que la Constitución de 1917 es uno de los grandes motivos que nos debe sentir con un gran orgullo de que podemos hacer grandes cosas. Algo semejante pasó como también con los triunfos de Juárez, ¿no? En el siglo XIX, cuando se decía, con lo que hacía referencia también del triunfo de Zaragoza, porque efectivamente la batalla esa del 5 de mayo pues la ganamos, pero la del 6 la perdimos. La perdimos, pero volvimos a ganar la del 2 de abril. Años después, porque la batalla del 5 de mayo es muy interesante. Es una batalla, hay otras mucho más interesantes, la del 2 de abril. Las del 2 de abril se ha dicho que esa es una batalla que está recogida en todos los manuales de guerra, de las escuelas, que se estudia por dos razones: por la inteligencia con la que fue concebida y por la inteligencia con la que fue ejecutada. Esa fue la batalla. Pero la del 5 de mayo tiene mayor relevancia. Yo no puedo dejar de decir en este momento porque incluso me da como una bocanada de aire para poder seguir. Cuando el general Zaragoza se dirige al presidente de la República y dice: el día de hoy las armas nacionales se han cubierto de gloria. Una batallita, pero no una batallita en la que siempre perdíamos. Siempre, hasta entonces, siempre perdíamos. Y allí con los Acapuastlas aprendimos que podíamos ser autores de grandes episodios. Y el más grande de todos esos episodios, en mi concepto, es este que se vivió entre 1917 y 1938. Para concluir, ¿qué debería decirles a ustedes? Que si es importante, como abogado, una de las personas que más aprecio yo, uno de los autores, que aquí en México son muy leídos, bueno, no muy leídos, muy citados, pero poco leídos, y menos entendidos,
es Montesquieu, al que todo el mundo conoce por el principio de la separación de poderes, que es muy importante, pero lo fundamental de Montesquieu es otra cuestión, y que entre más lo gritó él, menos lo escucharon, y tan lo gritó que así le puso de nombre a su libro, El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes, lo importante en las leyes es el espíritu. Todas las leyes deben ser interpretadas. ¿Por qué deben ser interpretadas? Porque las leyes tienen el afán, la pretensión de permanencia en una realidad cambiante. De manera tal que precisamente porque la realidad es cambiante y las leyes tienen la pretensión de ser permanentes, es por lo que siempre hay que estar interpretando las leyes a la luz de las circunstancias de tiempo y lugar que se están viviendo. Y consecuentemente, en mi concepto, debemos recoger esta enseñanza de Montesquieu y esta enseñanza de nuestra historia y saber que las leyes se deben interpretar, pero sin perder de vista que el diablo está en los detalles significativos. De manera tal que hay que estudiar con todo detenimiento esas tres propuestas que actualmente existen sobre la reforma petrolera, una con contratos de utilidad repartida, otra con contratos de riesgo, otra con contratos incentivados, unas que buscan que se reforme el 27 y el 28 y otras que buscan que se reforme el 20, pero hay que ponerle toda la atención porque el diablo está en los detalles y porque muchas veces son los detalles como ese artículo 211 de la Constitución de Apatzingán que nos preservó, porque sin ese artículo pues nos hubiéramos quedado en la orfandad legislativa, porque ni sacábamos las leyes ni teníamos las antiguas. Pero ese artículo con sabiduría dijo, mientras esta soberanía se expide las nuevas leyes, seguirán en vigor las anteriores, en lo que no se opongan al proceso de libertad. Esto es lo que yo quería decirles. Muchas gracias por su atención. Hemos tenido aquí la conferencia de Lorenzo Meyer, de John Ackerman y del doctor Patiño Camarena. Hablamos de la importancia que tiene la expropiación petrolera y la gesta histórica previa a la expropiación petrolera, como la aprobación del artículo 27 en el Constituyente de Querétaro para la construcción de la soberanía nacional. Entonces, esa idea de soberanía, muy mermada a la fecha, pues sigue siendo importante para preservarnos como Estado-nación. Yo pensaba que abriéramos una etapa de una ronda de preguntas y respuestas, pero lo voy a someter a su consideración porque ya están los ponentes de la siguiente mesa. Tengo aquí muchas preguntas. Por ejemplo, una pregunta para el doctor Patiño Camarena: ¿quién fue Pastor Rué? ¿Por qué tanto lo menciona? El legado revolucionario se ha perdido en el PRI, dada su reforma de principios políticos reciente. ¿Qué queda del PRI?, pregunta un señor, Carlos Díaz. ¿Cómo hacer que escuchen sus propuestas y que se repiense la reforma que el Ejecutivo quiere imponer y no despertar en un año y darnos cuenta que ya nos impusieron esta reforma? Esta es una pregunta a Lorenzo Meyer y a John Ackerman. ¿Por qué se dice que no hubo debate en torno al 27 si el Congreso Constituyente discutió ampliamente la propiedad del suelo y el subsuelo? Pregunta un señor Carlos Alonso. Otra pregunta es, ¿qué opinan sobre la transición energética sustentable ante la caída de la producción petrolera? Otra pregunta, a partir del modelo neoliberal en que se desenvuelve México en el marco internacional, ¿cómo podemos entender la cooperación entre transnacionales e industrias paraestatales? Para John Ackerman. Y una última, para el doctor Patiño: jurídicamente, si se puede modificar la Constitución en sus artículos 27 y 25 solamente con la aprobación de diputados o senadores, o si necesitamos para reformar el 27 y el 25, el 27 y el 28, el 27 y 28, un constituyente originario. Si solamente un constituyente originario
pudiera reformar estos artículos. Entonces, someto a su consideración, podríamos extendernos, no sé, mucho tiempo, ¿no? Cancelamos la mesa, 2 minutos cada uno. Bueno, entonces, doy la palabra 2 minutos en el orden de intervención para que den una respuesta. No se discutió en la parte del petróleo el artículo 27. Creo que fue además bien utilizado, como se dijo aquí, y muy humano. Ya estaban muy cansados los constituyentes, habían hecho una batalla, habían peleado el siglo XIX. Cuando estaban discutiendo lo de la iglesia, se dieron con todo, se aventaron todo. Fue una... hay que ver el diario de los debates. No eran expertos petroleros. Esto era, sí es cierto, Carranza era el que estaba más interesado por los impuestos, pero no se dieron cuenta. No creo que sea la primera vez en que un constituyente no se da bien cuenta de qué es lo que está haciendo. Tenían muchos problemas. El del petróleo, que viene a ser central, es una paradoja. No se discute. Va a ir creciendo poco a poco. Ya cuando llega Bucareli, vaya que si está ahí el tema del petróleo. Vaya que si se ven actores políticos importantes. Las dos compañías, bueno, ya eran 4 o 5 las compañías para los años 20. Fíjense una cosa interesante, no les importaba ya para mediados de los 20 el petróleo mexicano, porque ya había caído la producción, ya tenían entonces Venezuela, ya tenían otras áreas. Les importaba enormemente el precedente. Si aceptaban que México pudiera modificar los documentos legales originales, entonces no lo podrían modificar luego los venezolanos, no lo podrían modificar otros de los países periféricos. Algunos de ellos todavía no existían, van a existir después de la Segunda Guerra Mundial, pero cualquier baboso allí va a poder modificar los contratos a nosotros, al capital internacional. Lo que se ponía en riesgo era toda la estructura de la inversión internacional, no nada más la petrolera, toda. Y por otro lado, si un país no puede modificar de raíz su arreglo legal a través de una constitución, entonces ¿dónde está la soberanía? La soberanía es la capacidad de tomar decisiones profundas por nosotros mismos, para nosotros mismos, y sin tener que justificarlas ante el resto del mundo. La soberanía mexicana es la que quedó ahí en juego entre 1916, cuando se discute, hasta 1938. Es también muy interesante que los países, unos de los países interesados, no se dieron cuenta tampoco de lo que estaba haciendo el Querétaro. Los ingleses, que tenían ya habían degradado su representación en México porque estaban muy disgustados con la Revolución Mexicana y les parecía una cosa horrorosa, una cosa francamente de salvajes. Después en la guerra mostraron que los salvajes eran ellos. Ahí sí que en este suicidio de Europa, donde ahí sí se mataron en serio, ahí sí usaron los gases, los bombardeos, etc. Pero antes veían a los mexicanos como una bola de salvajes. El encargado de archivo de los ingleses, que era el último, era una cosa chiquitita, dice: Carranza sale del Distrito Federal a Querétaro, se va a caballo, huye, el cobarde está huyendo. ¿No se dio cuenta que Carranza iba a la Constitución y que el ir a caballo era simbólico? Se podía ir en tren, pues sí, o en coche, supongo. Iba a caballo y dice: está huyendo. No se dio cuenta de que se estaba haciendo la Constitución, y menos lo del petróleo. El cónsul norteamericano sí, pero Estados Unidos ya tenía el problema de la
Primera Guerra Mundial encima. Los norteamericanos estaban con sus tropas en México en 1916. Pudieron haber condicionado todo. No nos vamos de aquí hasta que esa constitución quede claro que no va a afectar ningún interés creado ya. Pero tenían ya el problema de que los alemanes iban ganando en Europa. Tenían que salirse de aquí para irse a algo más importante. Esa constitución y esa parte del petróleo tienen mucho de único. Por eso lo pudimos hacer.